Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal y a los jueves de Conóceme Mejor. El día de hoy les traigo otra Story Time como solemos hacer casi todos los jueves. Pero hace ya un tiempito que tengo como que la sección de las Story Times un poquito parada, así es que la vamos a retomar a partir de ahora. Y el día de hoy entonces le quiero contar algo que... quizás muchas de las personas que sigan esta sección hace ya años piensen que saben casi todo de Bellísima, o sea, yo Nelcy, pero realmente no. Oh, Dios mío, me falta un montón de vivencias por contar. Esta sección nace de la idea que siempre pues me preguntan diferentes cosas que yo haya vivido o hecho antes de yo ser youtuber. Entonces este tipo de videos hacemos, que solemos hacer las youtubers, pues va de eso, contar vivencias pasadas, ya sea antes de ser youtuber o siendo ya youtuber, pero cosas que nunca salen en videos, nunca salen en vlogs, ni nada de eso. Es la idea de esta sección, pues un story time. Así es que si no saben cómo, pues de qué va este tipo de videos, pues ahí está la cosa. Y entonces vamos a comenzar enseguida con el tema del día de hoy, que va a estar bastante interesante, por lo menos de mi parte. Creo que va a ser uno de los videos más importantes que yo les voy a grabar a ustedes, más personales, más íntimos de esta sección. Bueno, a mi modo de ver las cosas. Así que nada, empezamos. Hoy quiero compartir con ustedes una idea básicamente de las razones o el por qué. Bueno, son muchas las razones que me llevaron a mí a lo largo de mi vida a tomarla, bueno, a tener la posición ante el apoyo a la vida. No sé realmente ni siquiera cómo mencionar realmente la palabra, porque es que YouTube, cada vez que trato de hablar de este tema, siempre me ha pues bloqueado el video. No solamente me lo ha desmonetizado, sino que en muchas ocasiones hasta me lo ha borrado. Así es que tengo que tener sumo cuidado a la hora entonces de hablar de este tema, porque de todas maneras quiero hacerlo, pero necesito buscar la forma de engañar el algoritmo. Así es que simple y llanamente le voy a estar escribiendo la palabra por aquí. ¿Por qué razón yo soy anti? Las razones que tengo yo para estar en contra de esta práctica y por la razón de que yo soy pro vida tiene que ver mucho con muchas vivencias que yo misma tuve a lo largo de toda mi vida. Cosas que me llevaron a creer y a pensar que hay una razón por la cual cada uno de nosotros, los seres humanos, venimos a esta tierra. Hay una razón de peso, hay una razón. Y tomar nosotros la decisión de acabar con esa vida que se nos da, que se nos regala, que se nos presta realmente por poco tiempo, pues no debería de ser una decisión personal de uno, sino que uno debería de sopesarla un poquito más. Pero bueno, todo lo que les voy a decir en el video del día de hoy tiene que ver con mi persona, con mis vivencias, con mis creencias. Es un story time por eso mismo. No busco en lo más mínimo pues que influenciar absolutamente a nadie, a sus propias decisiones o a sus propias creencias. No se trata de eso el video, sino de contarles mi experiencia de vida con esta situación y por qué razón yo pienso así. Y creo que si se quedan hasta el final del video van a entender realmente el porqué de mi pensar. Empecemos entonces por la primera situación que a mí me hizo, pues desde muy pequeña, ser pro vida totalmente desde pequeñita, y fue mi propio nacimiento. Yo les conté en algún momento de mi Story Times, quizás cómo fue, por ejemplo, la situación de salud que mi mamá tuvo cuando estuvo embarazada de mí, pero se la voy a repetir en caso de que no lo vieran, se lo pasaran, se lo saltaran. Resulta que mi mamá se casa a los 20 años y tarda 2 años para poderse embarazar. Precisamente un año antes de ella casarse, ella tuvo un problema de salud. Ella tuvo un quiste en uno de sus ovarios y pues se le inflamó, se le complicó la cosa. En eso mismo también entonces ella tuvo problema de la vesícula, del apéndice, y pues le salió el líquido y se le vertió sobre ese mismo ovario, entonces tuvo muchos problemas por eso. La cuestión es que entonces luego de eso ella la operaron. Entonces nada, después de esa operación el médico le dijo que si salía embarazada era un milagro, porque realmente ella tenía un ovario pues útil a los 19. Bueno. Se casan, mi papá, mi mamá, ellos sabían ya de la situación, comienzan entonces a tratar y intentar pues entonces conseguir de todas maneras, porque la posibilidad estaba, no era que era imposible. Y bueno, nada, ella tarda 2 años para embarazarse. Cuando entonces sucede definitivamente entonces el embarazo, ella tiene una muy mala noticia los primeros meses del embarazo. Su ginecólogo le dice, yo te aconsejo
que te hagamos una operación quirúrgica, ustedes saben, para eliminar pues el embarazo, porque según lo que se veía, era que era un embarazo ectópico, es decir, que estaba dentro del ovario. Ya ustedes saben lo que eso significa. El que no sabe, pues investigue luego después. La cuestión es que son un tipo de embarazo altamente peligroso y que no son viables de todas maneras. Eliminarlo, porque de otra forma entonces explotaría lo que es el ovario, el único que le quedaba. Entonces, bueno, complicada la situación. El médico entonces le dice, en esa época, yo tengo 43 años de edad, imagínense ustedes, en República Dominicana, hace 43 años, pero el médico era muy bueno, pues que es una persona con mucha experiencia. La cuestión es que, de todas maneras, la maquinaria que había en esa época, pues no son las mismas que hay hoy, obvio. La cuestión es que él le dice a mi mamá, parece ser que el embarazo es ectópico y que no es viable. Tenemos que hacerte entonces una operación. Mi mamá dice que se lo quiere pensar. Entonces se va y habla entonces con mi papá, le explica. Ella le dice a mi papá que ella no lo va a hacer, que ella se quiere arriesgar, que ella algo le dice en su corazón que realmente todo va a salir bien y ella se va a arriesgar. Mi papá en un principio pues no estaba de acuerdo, porque realmente, o sea, cuando te dicen que tu esposa y recién casados pues tiene un riesgo de vida, pues entonces lo normal es que todo el mundo te diga pues no, ¿cómo va a ser? ¿Cómo vas tú a arriesgar tu vida? Tú puedes luego entonces tener otros embarazos, 1001 y etcétera, etcétera. Pero uno como mujer en algunas, bueno, yo no diría que en algunas ocasiones, yo creo que casi siempre uno siente, uno escucha, uno tiene ese sexto sentido que tenemos las madres, que muchas personas ignoran ese llamado, ignoran eso, pero realmente ese sentimiento siempre está. Pues nada, mi mamá, según entonces siempre lo que me ha contado, me dice que no, que ella dijo que no, que ella iba entonces a dejar y que ella iba a ver entonces qué pasaba, y que si era de Dios que entonces que realmente se perdiera por sí solo, pues amén, pero que ella no lo iba a interrumpir por su propia decisión. Así lo hizo, y corta la historia, yo estoy aquí. Entonces esa fue la primera experiencia que yo tuve con eso, con ser pro vida. O sea, yo soy el más vivo ejemplo de eso mismo, porque fui un ser humano que he tenido la oportunidad de estar en esta vida todos los años que hasta este momento estoy, gracias a que mi mamá tomó esa decisión en ese momento. Luego de eso ya tuvo un embarazo un poquito complicado, y eso, tuvo que guardar reposo y cosas así por el estilo, pero todo bien, o sea, todo funcionó a final de cuentas. Entonces nada está escrito directamente. Con esto no estoy queriendo decirle absolutamente a nadie que tome riesgo, ni muchísimo menos, no lo vayan a malinterpretar por ahí. Yo les estoy contando la historia de mi madre primero, y luego entonces sigo conmigo, porque la cosa sigue también para conmigo, con muchas cosas que pasaron en mi vida similares a esta. Luego de eso entonces yo tuve una experiencia bastante traumática, muy traumática en mi adolescencia, que me llevaron definitivamente a no pensar nunca jamás en ir a ninguna clínica, a ningún lugar, pues hacer este tipo de procedimientos. ¿Qué pasó? Yo estudiaba, yo les he contado ya a ustedes en esta sección, yo estudiaba en el Colegio Duarte en Santiago, mi República Dominicana natal. Y era un colegio, bueno, es un colegio que tiene pues muchas materias, o sea, se estudia muchísimas más horas de lo normal. No es un colegio, es un colegio privado, y se estudian muchísimas cosas aparte. Una de esas era, por ejemplo, bueno, yo estaba estudiando un bachillerato en ciencias y letras, lo que le llaman. Habían dos opciones, el que era de matemática y el que era de ciencias y letras. ¿Por qué? Porque entonces en el de ciencias y letras, pues del primero de bachillerato al cuarto, lo que hacían era que se concentraban más en enseñarte eso, ciencias y letras, ciencias como la física, como la biología, etcétera, etcétera, y literatura, mucha literatura. Y si yo hubiese tomado, por ejemplo, el que era de matemática, pues te daban mucha trigonometría, muchas cosas, ¿no? Muy más matemático. Yo creo que es obvio. La cuestión es que en ese sentido, entonces a nosotros nos daban mucha biología. En una de las clases de biología, yo tenía clases de lunes a sábado, porque los sábados era laboratorio. Una semana me tocaba laboratorio, otra semana me tocaba deporte extra. Teníamos que ir ese día extra pues a la escuela. En esas clases nos venían dando ya, creo que fue en el segundo de bachillerato que me ocurrió esto, creo. Más o menos al primer año nos venían ya dando lo que era la biología del cuerpo un poquito más detallada, pues en libros, pero señores, yo les cuento a ustedes que realmente no es lo mismo ver esto en un libro que verlo. Ya ustedes van a ver, prepárense. Y si ustedes son demasiado sensibles, yo creo que bueno que ustedes salten esta partecita del video. Lo voy a poner por ahí en el minuto en el que yo termino con esta parte, para que no vaya entonces, no quiero que nadie tampoco se vaya pues a sentir un poquito mal. Pero bueno, voy a tratar de ser lo más sutil posible. Resulta entonces que en esta
en estas clases, comenzaron entonces a darnos primero lo que era el aparato reproductor femenino, el aparato reproductor masculino y todas esas cosas, ¿no? Hasta ahí todo muy bien, perfecto. Luego entonces de la procreación y bla, bla, bla. Entonces luego pasaron a la parte entonces de esta parte pues que quirúrgica, ustedes ya saben, bla, bla, bla. Muy bien. En los libros, bien. Me hacía un poquito de mal. Honestamente me sentí un poquito mal cuando me tocaba esa materia porque yo soy un poquito pinkely con ese tipo de cosas, pinkely. No sé, yo con cuando tiene que ver con sangre y cosas del cuerpo por dentro, yo soy un poco complicada con eso. A mí eso no es conmigo, eso no va conmigo. O sea, lamentablemente. Verlo en un libro me parecía un poquito molesto, pero bueno, era soportable. Un buen día entonces en el laboratorio nos dicen, bueno, este sábado nos va a tocar, le voy a estar poniendo un audiovisual, o sea, un video. Y nos dicen, bueno, prepárense y esto y lo otro, que vamos entonces a estar mirando un video. No nos aclararon de qué se trataba. Si yo lo hubiese sabido, ni voy. Me enfermo ese día. Y yo era la segunda en la fila. Yo tengo todavía la costumbre de cuando yo voy a cualquier lugar que yo tengo que poner atención a algo, ya sea un grupo de lo que sea, la situación que sea, en público que haya más personas, yo siempre me siento delante. Yo tengo ese problemita. Yo tengo que estar delante, yo tengo que estar atendiendo directamente al profesor o al que esté hablando o lo que sea. Yo necesito eso. O sea, yo me concentro de esa manera. Si tengo mucha gente delante, si me siento muy detrás, ¿no? Como que me desconcentro, como que no oigo bien, no sé, una cosa me da. La cuestión es que yo estaba muy adelante, yo era la segunda en la raya. Y cuando comienzan y ponen, entonces prenden, era un televisor grandote que había, ¿no? Entonces ponen el video. Ella nos comienza explicando que vamos a ver un video de cómo se practica, bueno, era un video de una clínica que estaban practicando una operación de estas, bueno, con sentido terapéutico. Voy a ver si me explico bien. Con sentido terapéutico para una paciente que tenía problemas exactamente así como tuvo mi mamá en su tiempo. Algo similar, no lo mismo, pero parecido. O sea, y entonces habían tenido que interrumpir el embarazo por una situación médica, cosas así, ¿no? Y mientras ella nos explicaba eso, ya yo me comencé a sentir un poquito mal. Como un poquito como que es rara. Pero bueno, ella nos explica eso previamente, pero realmente yo no sé si era que yo estaba escuchando lo que yo no quería escuchar o yo me estaba haciendo la idea de otra cosa, porque ahora que lo recuerdo ella lo estaba explicando a lo que iba la cosa, pero yo como que no capté la idea. La cuestión es que cuando comenzaron entonces con la operación, entonces ponen todo el video y eso, y ponen la paciente y bla, bla, bla. Y la cámara obvia y evidentemente como era con un fin médico, o sea, estudios médicos, se veía todo. Era un video muy evidente. Y cuando ponen entonces la cámara, que el doctor comienza entonces, mete unas pinzas enormes y comienza entonces a sacar pieza por pieza. Era realmente, no era avanzado, era pequeño porque las piezas eran pequeñas. Yo no aguanté. Yo comencé a sentir un calor en el cuerpo primero, un calor, me dio un calor y entonces de repente escuché un pito en el oído, un pip. Y era como y me desmayé. Después de eso yo me desperté en la dirección. Llamaron a mi familia que me fuera a recoger. Yo estaba como fuera de este mundo. Y a partir de ese día, a mí nunca, tengo 43 años. Eso sucedió quizás cuando yo tenía unos 13 años o algo así. Más o menos, algo así. Y hasta hoy yo no logro olvidar esas imágenes. O sea, fue algo realmente que a mí me marcó muchísimo. Me marcó muchísimo. Luego de eso mis padres le reclamaron muchísimo a la directora que cómo iban a hacer eso, que tenían que poner cuidado con eso porque hay niños muy sensibles. Y yo decía, bueno, es que ya está haciendo entonces, o sea, a mí me estaban preparando para que yo tomara luego entonces una decisión de o estudiar medicina, porque para eso era el bachillerato, ciencias y letras. Y cada vez que había laboratorio, no solamente de ese tipo, pero también me tocó en otras ocasiones, por ejemplo, con ranas, disección de ranas y animalitos y cosas así pequeñas, a mí me pasaba siempre lo mismo. Yo hacía un espectáculo, me desmayaba. Entonces la directora decía, esta muchacha no va a dar para eso. Ella no va a dar para medicina. Y yo decía, pero que yo lo quiero. Pero claro, si el bachillerato va de eso, no podían entonces exceptuar diferentes materias solamente por mí. O sea, imagínate, pero se trató conmigo, pero nunca se pudo. Y es la hora todavía que conmigo no se puede. O sea, cosas que sean muy viscerales, yo no soporto. Esa fue entonces una de las razones por las cuales yo desde ese día que yo vi eso tan gráficamente,
Primero, nunca he vuelto a ver ningún tipo de imágenes de esas. Hay veces que uno encuentra en cualquier libro o uno sabe que cómo se hace tal y tal cosa, yo prefiero no verlo. Creo que cualquier persona, cualquier mujer que vea algo así de verdad, cómo es que se hace, qué es lo que ocurre en ese momento, y que no es un coágulo como muchas personas dicen, son partecitas de un ser humano. Yo creo que cuando uno ve eso, yo creo que es razón suficiente para uno definitivamente decir, mira, yo no hago esto jamás en mi vida. O sea, yo creo que eso ya es razón suficiente. Las dos razones que les he dado, pero no falta más. Pero falta más. Luego de eso, entonces, yo tuve una pérdida. Yo se los conté esa historia, yo sí se las conté a ustedes. Yo tuve una pérdida. Después de mi primer hijo Carlos y antes de mi hijo Manuel, el segundo. Entre ellos dos yo tuve una pérdida. Yo tendría como 2 meses, no era mucho, no era realmente mucho, no era avanzado, digo. Y la noche me dio un dolor, y entonces tuve que ir al baño. Yo pensé que era un dolor de cólicos o algo así por el estilo. La cuestión es que cuando yo fui al baño, sentí un plof, ¿no? Algo que salió. Y cuando me paré, vi como un coágulo, era como una bola, una bola. Entonces yo vi, esto es raro, lo saqué, y entonces se lo enseñé a una enfermera vecina mía, y le expliqué la situación. Entonces ella me dijo a mí, no, mira, tengo que llevarte a la clínica. Yo no sabía qué pasaba. Y ella me dijo, no, hay que hacerte un legrado porque es peligroso si hayan quedado partes o lo que sea. Me hicieron un legrado. Y francamente, mi experiencia ya yo la conté aquí en un story time, la pueden ver en cualquier otro momento, pero esa experiencia fue para mí catastrófica. O sea, yo me sentí horrible. O sea, fue una experiencia física peor que cualquiera de los partos que yo haya tenido. O sea, fue una cosa dolorosa al extremo. Después, o sea, cuando me desperté, la sensación, lo que sientes, duré un par de días con un dolor inmenso. O sea, tercer motivo por el cual yo ni de broma haría una cosa así libremente. O sea, ni de broma. El dolor que se siente es horroroso. O sea, yo viví esa experiencia. Y no, o sea, tal vez yo tuve mala suerte, tal vez hay personas que lo han hecho y dicen, ay no, hombre, está exagerada, a mí no me pasó nada, a mí no me dolió. Puede ser, pues yo le cuento lo que me pasó a mí. O sea, yo he tenido 4 hijos, 4 partos, y nunca he tenido un dolor tan inmenso como con esa pérdida. Físicamente hablando, o sea, emocionalmente es otra cosa, pero físicamente hablando, el dolor de una pérdida cuando te hacen entonces el legrado, en mi caso personal fue terrible, fue horrible. O sea, una cosa que yo dije, pero mi mujer repito yo, una cosa así, y muchísimo menos por propia voluntad, pero menos. Luego entonces llegamos entonces a la situación de mi hija Maya. Bueno, ustedes ya saben perfectamente, si me conocen de antes, que si yo tengo 4 hijos, precisamente, es primero porque soy amante de los niños. Obvio. O sea, yo me hubiese podido pues hacer la esterilización con mis 2 primeros hijos. Pude haberlo hecho. No lo hice porque no quería tener entonces más hijos. Yo soy una persona que quiero mucho a los niños. Me gustan mucho los niños. Tengo muchísima paciencia para cuidar niños. Me encantan los bebés. A mí lo que no me gusta es el embarazo, la etapa del embarazo. Sí, yo le he dicho a mi esposo, mira, si yo tuviera tanto dinero como las millonarias que yo pudiera alquilar un vientre, yo tuviera incluso hasta otro niño, porque no es el hecho de yo cuidarlo ahora mismo, de tenerlo, eso a mí no me hace nada. Mi problema está en la etapa pues del embarazo, que yo tengo muchísimos problemas. La cuestión es que, bueno, cuando entonces en la parte, por ejemplo, que yo salgo embarazada de Alexander, mi tercer hijo, ya ustedes esa historia la vieron, porque a partir de ahí yo comencé a ser ya youtuber y a grabar videos, y desde ahí entonces ya han visto parte de lo que ha sido pues mi vida y mi pesar pues en cuanto a la salud con mis embarazos, que me ha costado mucho de mi salud. El yo poder tener a mis 2 hijos pequeños me ha costado muchísimo. Ustedes lo han vivido conmigo, y yo evidentemente no hubiera vivido todas esas experiencias si yo no lo hubiese querido. Pero aparte de eso, si yo no hubiese sido tan provida, o sea, evidentemente yo no lo hubiese hecho. O sea, imagínate. La cuestión es que cuando salgo embarazada de Alexander, ya ustedes conocen esa parte de la historia, la repito brevemente para el que sea nuevo y no la conozca. Cuando me embarazo de Alexander, después de 10 años, de mi segundo hijo, que comenzamos entonces a buscar, mi esposo y yo, pues entonces ya un tercer bebé, pasamos muchos problemas. Yo tuve entonces que tener un tratamiento hormonal porque no salí embarazada.
La situación entonces es que cuando comenzamos a buscar entonces este embarazo que tardó tanto tiempo, pues nada, cuando se logró, yo tuve muchos problemas, muchísimos problemas de salud. Las primeras 6, 7, 8 semanas de embarazo yo la pasé fatal y pensábamos que era el embarazo porque yo suelo tener unos malestares muy graves al principio de los primeros meses del embarazo, pero realmente era la vesícula. Y entonces ustedes recuerdan ya la experiencia que tuve, que me tuvieron que operar y me tuvieron entonces yo pues muy mal y todo eso. Y una de las cosas que yo pensaba durante todo ese tiempo era en el embarazo. O sea, algo que me ayudó a sobrevivir esa etapa tan difícil y esa gravedad que hice tan grave de valga la redundancia, de estar tan enferma de la vesícula, estando con 14 semanas de embarazo cuando me ocurrió eso, bueno, cuando ya se desató porque comenzaron los malestares como a las 8 o 9 semanas, eso ya está todo documentado aquí en este canal, son de los primeros videos que hay. Con unas 9 semanas comencé yo a tener una reacción. Hay personas que a esto le llaman envenenamiento del embarazo, creo. Hay personas que le conocen como eso. Pero también se le conoce como epidemis gravidum, creo. Yo hice un video también de eso hace ya muchísimos años. Entonces, la cuestión es que estaba malísima. Y al principio pensábamos que era por el embarazo. Entonces, nada, cuando a medianoche me comenzó a dar un dolor inmenso que yo no soportaba, entonces supimos que no, que era otra cosa. Y durante todo ese proceso, que yo también tuve una experiencia cercana a la muerte durante ese embarazo también, aparte de todo, o sea, con el embarazo de Alexander, yo viví muchas experiencias fuertes, espiritualmente hablando, que mueven, por ejemplo, la decisión de cada persona en su vida, de cómo va a llevar su vida de ahí en adelante realmente. Pues me sucedieron muchas de ellas también durante ese embarazo. Y una de las cosas que a mí me mantuvo más fuerte durante todo el tiempo que yo estuve en cuidado intensivo, que yo no me podía mover, que yo estaba en una cama prácticamente sin movimiento, era el pensamiento del bebé. Yo decía, Dios mío, ayúdame a sobrevivir, a pasar esta etapa por este bebé que tengo. Que si yo me muero, pues muere el niño. Entonces yo decía, no puede ser. O sea, Dios tiene que darme una segunda oportunidad, no por mí, sino para que Él pueda venir a este mundo. Y esa fue una de las cosas que a mí me mantuvo más firme. Se lo digo, honestamente. Esa fue la razón. Yo todo el tiempo que estaba pensando y que me duele, que tengo un dolor inmenso, yo decía, no importa, todo lo que yo tenga que pasar, yo tengo que sobrevivir por Él. Y yo no sé si esa es la razón por la cual yo no diría que Alexander es el hijo que yo más quiero de los 4. Yo quiero a mis hijos todos igual, pero le tengo un cariño especial y diferente por ese vínculo que se hizo con nosotros desde los primeros días, semanas de su vida dentro de mi cuerpo. Y nos unimos mucho, pues él y yo. Aparte ya también de que entonces ya luego entonces ya supe que él es autista y necesita un cuidado más especial que mis otros hijos, pero independientemente de eso, yo creo que tenemos un vínculo pues emocional o espiritual, si ustedes le quieren llamar así, pues diferente. En base ya a lo que yo le he contado a ustedes previamente, yo creo que va quedando muy claro que yo soy la última persona en este mundo que iría o que no sería pro vida. O sea, son tantas las cosas que han sucedido a lo largo de mi vida, mi propia existencia, se la debo a eso, a que mis padres tomaron la decisión de no hacerlo. Así es que diríamos que es más que suficiente, pero todavía viene la cerecita del pastel. Lo último, la última, bueno, no es lo último, pero es la penúltima experiencia que me ha hecho a mí entonces pues ser tan pro vida. O sea, yo defiendo lo que es la vida con uñas y dientes, pero por cuestiones personales. O sea, es una cosa que ya ahora que ustedes saben lo que les he contado, que es una cosa que es obvio, o sea, no podría ser distinto. Que posiblemente si usted no haya vivido lo mismo que he vivido yo, pues posiblemente no piense igual, es obvio que no. Entonces nada. Mi siguiente experiencia que me hizo ser también tan pro vida es el embarazo mismo de mi hija, mi última hija. Fue un embarazo que yo no lo esperaba, fue un embarazo que todos quedamos sorprendidos. Yo quedé embarazada de mi pequeña hija a los 11 meses de haber nacido Alexander. Yo venía de pasar un proceso físico y un riesgo de vida tan grande que todo el mundo estaba en contra de ese nuevo embarazo. O sea, yo misma cuando me sentí rara y dije, dame, hacemos una prueba porque como que aquí algo raro está pasando. Después bueno, ese siendo ya el cuarto embarazo, yo creo que toda mujer sabe síntomas o se siente rara. Entonces nada, cuando yo me hice la prueba casera, que hice ese video entonces aquí, lo subí aquí a este canal, cuando me hice la prueba de mi hija Maya, yo tuve una sensación fueron muchos sentimientos raros, porque por un lado yo estaba muy preocupada por mi salud, o sea, yo estaba recuperándome de una situación que casi me costó la vida. Por otro lado tenía un bebé muy pequeñito, que era Alex.
Y yo no tenía, nunca había tenido esa experiencia de tener un niño pequeño con otro pequeño. O sea, los hijos míos yo siempre los tenía muy separados. O sea, imagínate. Cuando Manny nació, mi segundo, ya mi hijo Carlos tenía 6 años. O sea, ya era un niño grande. O sea, luego cuando nace Alexander ya Manny tenía 10 y mi hijo, pues Carlos tenía 16 años. Entonces yo no sabía qué hacer. Yo decía, yo tengo un bebecito ahora, no sé cómo voy a estar embarazada. Con este bebecito también ahora tan pequeñito que lo tengo que cuidar. Y con esta operación enorme que tengo en el vientre, yo tenía 1000 pensamientos en mi mente. Pero una cosa sí que yo la tenía clara. O sea, yo no iba a interrumpir el embarazo por ningún motivo. Sin embargo, lo primero que me dijo mi ginecólogo cuando fuimos, o sea, yo hice una cita enseguida, lo llamé por teléfono y dije, mire, yo me hice una prueba, salió positiva. El médico se quedó absorto. Me dijo, ¿cómo fue eso posible? Digo yo no sé. Pero usted tiene problemas de fertilidad. O sea, imagínate, yo para lograr el embarazo de Alexander tuve que hacer un tratamiento de fertilidad. Y este viene y aparece de la nada de repente, así y sin más. Dice el médico, ¿pero cómo? Digo yo que sí, que yo me hice una prueba y salió positiva. Dice, no, pero venga que le voy a hacer una de sangre porque no puede ser. Pero usted sabe y usted está consciente de que usted estuvo al riesgo de casi de morirse. Hace un par de meses, digo yo, sí, yo lo sé. Él estaba perplejo. Nos fuimos para el médico, me hicieron entonces me hizo el examen de sangre, salió positiva. Entonces me hizo un ecograma. En el ecograma parece ser que el embarazo era demasiado, tenía 7 semanas apenas, ahora recuerdo. El médico no vio aún nada, o sea, no vio nada, no se veía nada todavía. Me dijo, bueno, aquí hay 2 cosas que pueden estar pasando. O que ha dado un falso positivo porque tú que estaba embarazada y quizás, hay ovulaciones, me dijo él, o fecundaciones, o sea, el óvulo se fecunda y se implanta. Entonces, como es tan reciente, te sale positivo el examen. Pero puede ser entonces que tú lo hayas perdido o que ya no tenga latido o lo que sea, pero la cuestión es que no se ve nada. No se ve en el ecograma, no se escucha nada, no se ve nada. Digo yo, ¿qué hacemos? Yo no sé. Dice él, bueno, de todas maneras lo que yo te ofrezco es darte unas pastillas para que de todas maneras, si es que hay algo por ahí entonces y ya no tiene latido, pues de todas maneras salga por sí solo. Y entonces si así es así, te hago entonces una cita en el hospital para que te hagamos un legrado. Y cuando ese señor me dijo eso, le dije, no, gracias. Recordé toda esa experiencia que yo tuve y dije, sí, pero tú sabes que si no veo latidos ni nada, es peligroso si eso se pasa ahí, no sé, 2 semanas. Yo te tengo que dar un tiempo, 2 semanas, para hacerte otro ecograma a ver qué pasa. Es peligroso. Yo le dije, déjelo así. Déjelo así. Y recuerdo como el día de hoy que él me dijo, mire, usted tiene que pensar en sus otros hijos, me dijo. Si yo fuera usted, yo voy a la clínica y me hago eso, me dijo, porque usted tiene ya 3 hijos. Y usted no se puede arriesgar a que le pase algo. Usted se vio muy mal de salud. Y usted no se puede arriesgar a que le pase algo. Y si usted se muere, ¿quién va a cuidar a sus hijos? Me dijo. Y me intentó lavar un tanto el cerebro. Tanto así que mi esposo estaba al lado mío y él estaba de acuerdo. Él me dijo, no, pero si el médico te está diciendo eso, él sabe lo que te dice. Yo le dije a él, óyeme, yo no voy a ir para allá a hacerme eso, a menos que ya yo no lo haya perdido. Dejen no. Me fui para la casa, él me dijo, muy bueno. Entonces en 2 semanas te voy a poner una cita y vamos a ver entonces qué pasa. Dije, por lo hacemos así. Me arriesgo, le dije. Me arriesgo, vamos a ver qué tal. Luego allá en la casa tanto mi esposo y hasta mi suegra me dijo, ay no, Nelcy, ¿cómo va a ser posible? Y si incluso además también el médico te está diciendo que no está mirando nada, puede ser que esté muerto, ustedes saben, ¿no? Y tú tienes entonces que tener cuidado. Yo le dije, óigame, Dios sabe lo que hace. Y yo no voy a hacer nada de eso. O sea, déjense de eso. O sea, si yo pasé una situación de salud tan grave en mi otro embarazo y sobreviví, yo dudo mucho que esta sea la de perder, digo yo. Y si así ha de ser, pues entonces así será, porque yo no lo voy a hacer. Corto y preciso, 2 semanas después fui a hacerme mi cita, todo estaba bien, y entonces ya ahí lo vio, y además también entonces vio los latidos y todo estaba bien. De igual manera, aunque él vio que todo estaba en correcto orden, me volvió a recordar que era algo de alto riesgo, y me dijo que entonces yo iba a tener que pasar, yo decidí entonces pues mantenerlo, iba a tener que pasarme ese embarazo bajo atención clínica con frecuencia, que cualquier cosa que pasara, por ejemplo, con mi presión y que me aumentara, pues él me iba a tener que internar, que si yo estaba consciente de que alguien tenía entonces que cuidar a mis otros hijos y que yo iba a dejar a mis hijos solo, me dijo un par de cosas que en cierto modo
Profesionalmente hablando, si se quiere, por un lado se puede mirar porque quizás él tenía una preocupación médica al respecto por mis otros hijos. Pero no sé, yo se los estoy contando cómo fue. Que tomen ustedes la intención que él tenía, como ustedes lo consideren, pero así fue. E incluso yo recuerdo perfectamente que en esa época, hasta seguidores míos me dijeron, cuando yo les dije que estaba embarazada después de esa gravedad, me dijeron también mucha gente: ¡ay, responsable, tú eres loca, ¿cómo vas a hacer eso? ¡Ay, eso no se hace! Entonces, y yo lo recuerdo, pero no sé, algo me decía en mí: no, ten fe. Ese sexto sentido, como les dije. La cuestión es que todo salió bien, gracias a Dios. Ya ustedes lo ven, estoy aquí, estoy viva. El embarazo, para colmo de males, el embarazo nunca tuvo problemas. Yo no tuve nunca problemas con el embarazo de Maya. Cada vez que la presión me subía, me internaban por seguridad para que yo tuviese, por ejemplo, para tenerme monitoreada y que nada fuera a pasar. Pero nunca hubo ningún tipo de problemas, por ejemplo, con el embarazo, el desarrollo del embarazo. Y nunca tuve ningún sangrado, nunca tuve absolutamente nada. Me dolía, claro, la parte de adentro de la herida. Tuve que pasarlo sentada prácticamente o acostada mucho tiempo. Me dio diabetes gestacional, me parece que fueron entre los 6 o 7 meses, pero también me había pasado antes con el embarazo de Alexander igual. E incluso yo llegué a término con el embarazo de Maya, cosa que nunca me había pasado así. Yo llegué hasta que me dieron dolores, o sea, me planificaron la cesárea y no se cumplió la fecha de la planificación, porque antes ya me dieron dolores de parto normales y todo, a las 38 semanas y media, algo así, ya de embarazo. O sea, imagínate tú. Nació sin ningún tipo de problema, sin nada de nada. Lo que les quiero decir es que a veces uno se adelanta mucho y teme mucho las cosas, el que podría pasar. Y no sé, yo le hice caso a mi instinto y las cosas salieron muy bien. Y entonces tengo a mi hija. Ahí sí ya le dije al doctor: mire, hágame el favor y por favor, hágame la esterilización, por favor, porque en realidad estaba planificada para hacérmela con Alexander, pero por la gravedad que pasé y por el problema que tuve, y porque fue un parto de emergencia a los 7 meses de embarazo, pues no se pudo, pero estaba planificada. Entonces ya ahí sí ya le dije, cuando ya yo tuve entonces todo con el embarazo de Maya tan normal y que todo incluso llegó a término bien, le dije: pues hágame la operación, por favor. Y nada, me hicieron la operación, gracias a Dios. Entonces ya salí de ese problema. Pero bueno, en fin, la cuestión es que esas 4 razones que les dije que marcaron mi vida en cuanto a decidir si yo como mujer iba a interrumpir la vida o a interrumpir un embarazo que yo tuviese a lo largo de mi vida con intención, pues son claras. O sea, yo creo que las razones son muy claras. ¿Por qué yo nunca lo pensaría? Porque yo soy una persona provida, porque yo soy una persona que creo firmemente en que uno tiene que tener un poquito más, porque hay cosas que suceden que uno no entiende. Ya sea que usted tenga una creencia religiosa muy, muy fuerte, o que usted tenga una creencia espiritual, no importa por el lado que usted lo ponga. Hay personas que tenemos como ese sexto sentido y uno dice: pero como que, o sea, son mis razones. Como les dije, yo sé que hay muchísimas personas que piensan que esto es una absoluta locura, o sea, como una persona va a arriesgar su salud, va a arriesgar su vida, y si me hubiese pasado otra cosa, es cierto, pero realmente yo creo que a mí lo que me pasó fue que esa experiencia que yo viví, bueno, mi propio nacimiento, y que mi mamá me dijo la vida entera, de que, bueno, toda mi vida bueno, desde pequeña, pues mi mamá me recordaba eso, que ella pues decidió tenerme y no pues hacerle caso al médico. Yo creo que eso me marcó. Y luego entonces ver cómo era que se hacía ese tipo de proceso, ahí mira, visualmente, señores, es una cosa que yo les digo a ustedes, que si ustedes ven eso, yo creo que ninguna mujer haría algo así, si lo ve. O sea, yo creo que son razones que básicamente. Para finalizar entonces con el video, recientemente, bueno, ya yo no estoy en esa línea, porque ya yo me hice una esterilización. O sea, ya yo planifiqué mi familia, tuve lo que iba a tener y se acabó el problema. Ya, amén Jesús, punto final. No, es que tengo 43 ya, eso hace mucho. O sea, cuando mi hija nació yo tenía 36. La cuestión es que, lo que les quiero decir con esto es que, aparte de eso, hace un par de años, yo he tenido ciertas informaciones de saber qué hacen con esos restos las diferentes clínicas que se dedican a eso de forma pues oficial. Por lo menos tanto aquí en Europa
aquí en Alemania directamente, pero también en Estados Unidos, donde estas prácticas son completamente legales y se hacen en clínicas directamente. He sabido diferentes cosas. Es bueno que ustedes también, por ejemplo, si quieren saber más de eso, en este video yo no me voy a extender porque ese tipo de temas está total y completamente vetado en YouTube. O sea, para uno tratarlo es un problemita. Y ya yo estoy tratando este tipo de temas ya un poquito más investigativos en mi otro canal, Bellísima 1. Así es que, y ya está desmonetizado. Cada video que subo me lo demonetizan, pero estoy arriesgando ese canal en pos de esa información extra, pero no quiero arriesgar este también. Entonces, para no arriesgarlo todos los canales, en realidad voy entonces a limitarme en este video por este lado. Creo que en esta semana, bueno, voy a ver cuándo entonces yo les grabo entonces a ustedes un video más detallado de qué sucede entonces con estos restos de estos procesos quirúrgicos en las diferentes clínicas, a dónde van a parar, qué hacen entonces con ellos. Pero si ustedes tienen curiosidad después de ver mi video, entonces investigue usted mismo, porque aquí en YouTube también hay muchísimos videos que hablan de eso. También en Google hay muchísima información de qué sucede con estos restos, y ustedes mismos van a poder leerlo previamente antes de que yo vaya a subir mi video. Pero eso es otra de las razones que, aunque yo pudiese todavía, sabiendo ya esto y sabiendo entonces que la intención de estos lugares no es realmente altruista ni de ayudar a las mujeres, sino más bien pues de aprovecharse de estos desechos. Vamos a ver si utilizamos una palabrita adecuada. Pues la intención es otra. Entonces, sabiendo ya eso, también es otra de las razones que yo diría, pues mira, nunca jamás voy a darle de comer o alimentar a una industria de este tipo. Y si usted no lo sabía, está un poquito asombrada al final de este video ahora, pues sí, lamentablemente así es la cosa. O sea, es bueno, en fin. Todo entonces, mis amores, por el video del día de hoy. Voy a grabarle entonces enseguida un video que también se va a subir el día de mañana, de unas noticias nuevas que están sucediendo aquí en Alemania, para que no se la pierdan, porque está jugosa la situación. Nada, hasta mañana. Bye.